colegas podemos ser agentes antirrumores también en nuestro espacio, porque es necesario. Y uno de los rumores centrales que hemos y que estamos viviendo nosotros en el contexto, ¿verdad? Que si no tiene muy bien el tema de racialización, porque los venezolanos y venezolanas nos parecemos con los colombianos y las colombianas bastante. El tema por aquí pasa por esos rumores de la sexualidad de las mujeres migrantes. Y en eso, igual en los dos temas sobre la racialidad y los rumores sobre la sexualidad de la otra y el color de la otra y del otro, es lo que vamos a trabajar por la tarde. Pero queremos hacerlo y queremos invitarles de manera especial, ya que nos han acompañado en la mañana. Queremos invitarles porque en la jornada de la tarde vamos a tener una tertulia con los medios de comunicación. Es decir, el Heraldo viene y nos visita porque está interesado. Y eso es importante, que los medios de comunicación hoy de 4 a 6 de la tarde, queremos realmente que nos asistan como público. Va a ser un espacio para nosotros interrogar a las expertas, pero también interrogar a los medios de comunicación, porque es importante preguntarle a los medios de comunicación, ¿usted cómo me difunde un rumor como una noticia, verdad? ¿Usted cómo me dice que las venezolanas son portadoras de ITS, verdad? ¿De dónde se fundamenta su dato? ¿Por qué no ponemos o hacemos unos ejercicios para clarificarlo? Es así como el Heraldo dirigiendo con la W, dirigiendo con los emisoras CB Noticia y dirigiendo con las emisoras locales, se quieren integrar. Y a mí me parece que es un ejercicio de integración maravilloso, así que esta tarde los esperamos como público en una tertulia con los medios de comunicación. Ellos han estado muy interesados, lo hemos notado y sobre todo creo que por ahí empezamos a construir una convivencia distinta. Nosotros también podemos interpelar a los medios de comunicación, bien lo decía Mar. Estos son los espacios críticos en los que nosotros construimos. Por lo tanto, nosotros podemos interpelar a los medios de comunicación, a las políticas públicas, a las instituciones, ¿verdad? Para que nosotros entre todos podamos construir una mejor forma de ser y de estar. Les agradecemos entonces su permanencia hasta el final y les esperamos también todos por la tarde a esta tertulia que va a ser maravilloso porque sabremos qué es lo que ellos quieren preguntar, qué le podemos nosotros responder y qué ustedes pueden también interpelar a los medios. Bueno, vamos a seguir el ejercicio con 2 conferencias más y va a ser, Vamos a seguir nuestra reflexión analizando qué se ha hecho en Colombia y los estados del arte sobre los estudios de género y migración. La doctora Adriana María González Gil, investigadora del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia y revisando muchos currículos porque siempre creemos y queremos tener uno o una de las mayores expertas en Colombia frente al tema y no me equivoco, va a estar la doctora Adriana como una de las mayores expertas en Colombia sobre el tema de migración, hablando sobre cómo han estado los estudios sobre migración en Colombia y ella parte de valorar la importancia que reviste la inclusión de una perspectiva de género en los estudios migratorios contemporáneos, en particular en el caso colombiano, una perspectiva que se ha enriquecido con el enfoque de la interseccionalidad al permitir hacer visibles múltiples determinaciones y subordinaciones en los diferentes lugares ocupados, asignados a las mujeres, especialmente en los contextos migratorios. Considerada una ruta de trabajo en construcción, más que realizar un balance exhaustivo de la investigación sobre género y migración, se pretende abordar algunas perspectivas teóricas y metodológicas presentes en la diversidad temática que se viene desarrollando en este campo de indagación y los estudios que se plantean en una renovada agenda de investigación. Bienvenida, doctora Adriana. Bueno, de nuevo un saludo para todos y todas. Muchas gracias por estar acompañándonos en estas jornadas desde ayer.
Muchas gracias a la doctora Noemí por esta invitación y por esa presentación. A mí me compromete mucho cuando ella anuncia lo que voy a hacer y me temo que posiblemente una primera precisión que tengo que hacer es que justamente no me voy a detener en lo que sería en rigor un estado del arte. Entre otras razones, voy a explicarlas por qué, porque lo que quiero proponerles con esta reflexión es justamente una pregunta sobre cómo atender a ese llamado de hacer un balance crítico sobre nuestra producción académica, investigativa, por lo menos en los últimos 30 años en Colombia, sobre la base de un punto de partida que me parece relevante. Ayer lo mencionaba un poco con relación al tema del desplazamiento forzado interno y su derivación en migración transfronteriza. Hoy lo quiero reiterar del siguiente modo. Mi punto de partida es que hay una experiencia colombiana muy importante, muy relevante, no solo en relación a eso que llamaba ayer como combatir aquello de la excepcionalidad del caso colombiano, sino a partir de identificar en el caso nuestro la transformación de todos los temas de movilidad humana, porque entre otras cosas considero que en los últimos 30 años, pongamos un poco menos, lo que hemos asistido es una transformación incluso de la manera de problematizar los asuntos relacionados con la movilidad humana. Y ni que se diga en los asuntos referidos con los estudios de género. Pero precisamente cuando retomé la tarea propuesta por la doctora Noemí de un estado del arte del vínculo migración y género, lo primero que tengo que señalar es precisamente eso. Parto de reconocer que es una relación muy importante por examinar en los estudios que hemos hecho desde las ciencias sociales, desde las distintas disciplinas en Colombia. Pero parto también de identificar en esa reflexión la necesidad de ver el camino que nos permitiría cumplir con esa tarea de renovar las preguntas de investigación en una agenda que está, a mi modo de ver, en permanente construcción en este momento y que nos lleva por lo menos a señalar de entrada un primer diagnóstico, que fue lo que encontré cuando me detuve a examinar la mayor parte de las publicaciones de los últimos 2 décadas con relación al tema de desplazamiento y migración, que ya lo tenía más o menos adelantado, pero no tanto en el término de género. ¿Qué es lo que encuentro en esa primera entrada? Que si bien se reconocen los estudios de movilidad humana, primero en el caso del desplazamiento forzado interno y segundo en los casos de la migración internacional, la necesidad de vincular al análisis una perspectiva de género, primero como un dato, porque habrá que decir que la primera incursión o la primera inclusión mejor de la perspectiva de género no es tanto la perspectiva, sino fundamentalmente un dato que se incluye para hacer análisis sociodemográficos y respondernos la pregunta de quiénes se desplazan y quiénes migran. Y en ese lugar un poco elaborar datos relativamente cuantitativos que discriminar entre hombres y mujeres. O sea, ahí todavía ni siquiera podemos hablar de una perspectiva de género, sino de la inclusión de una dimensión o variable para sopesar el lugar de hombres y mujeres en el fenómeno. Pero más adelante sí hay una definitiva inclusión de la perspectiva de género y yo creo que ahí los estudios tanto del desplazamiento forzado y de la migración se han enriquecido sumamente. Pero del otro lado, en los estudios de género yo me di a la tarea de mirar sobre todo balances, uno del año 97, otro del año 2007 y otro muy reciente de ahora desde el 2017, publicado en el 2017, y uno se encuentra que en la agenda de problemas abordados por las investigaciones que en el país afrontan de manera explícita una perspectiva de género, el campo de lo migratorio está invisibilizado, aunque muchos estudios de género se ocupen de incorporar a los estudios migratorios esa dimensión. No sé si es suficientemente claro, lo que quiero decir es que revisando los problemas, las agendas de grupos de investigación y demás, apenas recién se empieza a mirar como un campo propio de los estudios de género el asunto de las migraciones y me pareció
un asunto importante con cosas que ayer señalaba con relación a cómo se transforma también los problemas de investigación, que es un poco, también lo señalaba en el título de la presentación, que no lo dije ahora, que más que un estado del arte quiero hablar sobre los estudios de migración y género en Colombia para atender a un llamado que nos ha hecho la doctora Noemí todo el tiempo, cuáles son las contribuciones que podemos hacer para un diálogo sur-sur. Y por eso entonces empiezo con esa primera aproximación. Yo diría entonces que tratando de examinar lo que tiene que ver con el manejo que en la investigación hemos tenido de esa relación, porque yo la quiero ver más como una relación, migración y género, yo intento, después de hacer todo ese mapeo de las obras y los trabajos que se han hecho en el país en los últimos por lo menos 20 años, identificar al menos 3 momentos. El primer momento, que se refiere a los antecedentes del tema migratorio, yo lo señalaba ayer, estamos hablando de la investigación que en Colombia empezó a nombrarse de finales de los años 80, principios de los 90, como el asunto del desplazamiento forzado interno, que no fue reconocido explícitamente como un problema hasta muy entrado o mejor dicho, hasta no tener una presencia muy masiva de población desplazada en las ciudades. Era un tema que estaba completamente invisible, tanto en la agenda de investigación como en la agenda de atención por parte de la política pública. En ese momento entonces decimos, hay fundamentalmente una preocupación por encontrar qué es lo que está pasando con la población que se está movilizando, asociada en ese primer momento a la agudización del conflicto armado, y en ese sentido, cómo las investigaciones contribuían a generar una política de atención humanitaria, porque se entendía el problema exclusivamente en ese momento como un asunto de emergencia humanitaria. Hay un segundo momento que tendría que ver con la manera en que el crecimiento del desplazamiento forzado interno empieza a ser interpelado por un crecimiento paralelo de la migración internacional. También lo señalaba ayer, nosotros sí hemos tenido una trayectoria, por lo menos de los años 50, 60 del siglo XX en migración internacional, pero nunca tuvo un peso tan significativo como el que cobró a final de los 90 y a principios de este siglo. No solo por las dimensiones cuantitativas del fenómeno, sino también por la diversificación de los destinos y sobre todo por el perfil que empieza a modificarse de la migración de colombianos al exterior, que decía ayer, es factible uno, siguiéndole la trayectoria a los temas de movilidad humana en Colombia, encontrar cómo se transita de esa crisis humanitaria que genera el desplazamiento forzado interno en la conversión de algunos migrantes transfronterizos que piden refugio y que entonces asumen ese estatuto de refugiado, o ese estatus de refugiado, perdón, y cómo eso se conecta de algún modo cuando vamos más a las causas de fondo que motivan la migración llamada voluntaria, con todo ese clima o con todas esas hipótesis explicativas que entran a jugar en esos años. Entonces, en ese segundo momento, digamos que el género ya aparece de manera más explícita en los estudios tanto de migración internacional como de desplazamiento forzado, en la medida en que ya se constituye una categoría de análisis importante a tener en cuenta para valorar el peso que va teniendo la movilidad humana en Colombia, que decíamos para esos años estamos hablando de que el 20% de la población colombiana se moviliza, un 10% aproximadamente dentro de nuestras fronteras y un 10% en fronteras internacionales. El tercer momento que quiero señalar es lo que llamaría hoy ese campo en construcción que nos muestra cuál es el desafío que tenemos en materia de investigación para establecer una relación explícita y directa entre los estudios de género y migración y los aportes que se pueden obtener en esta materia por lo que han sido los enfoques de interseccionalidad que nos han permitido poner en discusión distintas formas de exclusión y marginalidad de la cual son fundamentalmente sujetos las mujeres. Estoy pensando que ahí hay una mirada no solamente en términos
de cuantificar la presencia de hombres y mujeres en los hechos migratorios, sino sobre todo valorar y examinar los impactos y la posición diferencial que hombres y mujeres ocupan en esto. Ahí además debería agregar, siguiendo un poco una de las anotaciones que hacía Herminia en su presentación sobre la sexualidad y sobre algunas de esas formas que empiezan a tener cabida en los análisis de género, particularmente con la homosexualidad o toda la población LGTBI, que en el caso de Colombia hay buenos y análisis muy importantes para ahondar un poco en que también ese tipo de estudios enriquecen la perspectiva de género en el país. Yo diría que tengo un testimonio de hace unos 20 años en donde un desplazado llega a entregar a los organismos competentes su versión sobre los motivos de su desplazamiento ante la Personería de Medellín. Y esta persona, que viene de una zona muy conflictiva como el Urabá antioqueño, que además es perteneciente a la población afro y además es homosexual, cuando él se arrima y la abogada que le está tomando su declaración le pregunta los motivos de su desplazamiento, él dice que lo desplazaron porque era homosexual. La funcionaria de la Personería inmediatamente le dice, no, a mí no me interesa su vida privada, yo quiero que me diga por qué lo desplazaron. Y dice, sí, me desplazaron por homosexual. Vuelvo y le repito, insiste la abogada, no, ese no es un motivo de desplazamiento. ¿Por qué se desplazó? Porque no nos interesa registrar su vida privada. Y él, muy insistente con la respuesta de ella, le dice, bueno, yo tuve miedo porque me amenazaron por ser homosexual. Entonces le dice ella, claro, no es un problema de la vida privada, usted se desplazó por miedo y así lo registra. Y él termina diciendo, finalmente ya tiene razón, me desplacé por miedo de ser homosexual. Entonces es una de las denuncias que nosotros analizamos para entender un poco cómo se construyen no solo la identificación de los móviles, las causas, lo voluntario, lo forzado del hecho migratorio entre nosotros, sino sobre todo también a lo que hacía referencia la doctora Mar en su intervención, cómo se construyen esos imaginarios que problematizan y empiezan a situar aquello que no parecía un campo problemático en un campo conflictivo. Y como por ejemplo en el caso de los colombianos, ahí sí digo, hay una experiencia acumulada de diferentes formas de estigmatización y exclusión que van a encontrar una presencia dentro de la población desplazada internamente, pero no menos también en la población desplazada internacionalmente, porque decíamos, muchos de los migrantes ocultan por su deseo de mimetizar su presencia en las sociedades de destino, ocultan buena parte de esos móviles que condujeron a la decisión de migrar y que posiblemente no son tan voluntarios. Entonces, ahí quiero señalar que en este sentido, voy a pasar rápidamente en una cosa que quiero terminar ahí con esta primera idea, es que en el hecho de la movilidad poblacional, desplazamiento interno, migración transfronteriza y migración internacional, cuando comenzamos a mirar esos campos de investigación hace unos 20 años, no encontrábamos mucha conexión entre ellos, porque asumíamos esa diferencia dicotómica de que la una era forzada y la otra era voluntaria, que la una era política y la otra era económica, hasta que en los estudios de caso pudimos constatar la presencia de explicaciones que están emparentadas unas con ellas y que nos invita a superar justamente esa mirada dicotómica y que nos invita asimismo a explorar respuestas comunes a una problemática que también es común en materia, por ejemplo, de la percepción que se tiene tanto del desplazado como del migrante. Entonces, con los estudios de género, analizando temas y problemas relevantes, referentes teóricos y epistemológicos y metodologías, digamos que es un campo muy fructífero en Colombia, que hay una experiencia acumulada muy importante en estudios de género,
que incluso uno ve reflejado esto en investigaciones de caso muy potentes en donde se aborda el asunto de los derechos humanos y los derechos de las mujeres, el asunto del género y el conflicto armado, la violencia de género, la relación género y etnicidad, la relación identidad y género, muy en la perspectiva que señalaba también la doctora Mara ahora, cómo se entiende lo étnico como una construcción, o sea, la identidad como una construcción, no como un atributo. Entonces no es un asunto de que ya está puesta sobre los sujetos, sino cómo interpelamos esa relación. Igualmente hay estudios muy valiosos sobre salud de las mujeres en perspectiva de género, también mostrando los impactos diferenciales de esas hoy llamadas enfermedades catastróficas entre nosotros, pero que tienen aparentemente o sustantivamente, según los estudios, una presencia diferencial entre hombres y mujeres, pero también un tratamiento social y médico diferencial. Género y sexualidad, género, trabajo y familia, etcétera, etcétera. O sea, ahí hay un número importante de trabajos. Yo además, para no incurrir en problemas de citación, no traje nombres, pero son balances que están disponibles para todos. Yo diría que se reconocen estudios provenientes de grupos de investigación ya muy consolidados en el país y que han hecho contribuciones muy importantes pues, en ese sentido, pero que no voy a mencionar ahora acá. Está disponible en todo caso para que se puedan contrastar como también la trayectoria de esas contribuciones. Entonces, retomando algo que dije ayer de las identidades imputadas, porque quiero referirme pues a cómo en esos tres momentos visualizo la relación migración y género. Yo empezaba diciendo ayer que con relación a los desplazados forzados hay un asunto central a la pregunta de quiénes son los desplazados por aquella rotulación que nosotros mismos como investigadores etiquetamos o cómo la sociedad los etiqueta. Decíamos, hay una construcción de categorías que también usamos entonces para la investigación y que pasa por definir quiénes eran esos desplazados, pero que nos llevó a la pregunta es cómo se percibían ellos a sí mismos cuando asumen que la experiencia del desarraigo es movilizadora, porque también habrá que decir que pasamos de un enfoque muy humanitario, muy de ayuda humanitaria, a un enfoque que nos permite ver la capacidad de agencia de estos actores, tanto de desplazados como de migrantes, y por eso quiero señalar que lo más importante en esa trayectoria que estoy situando en tres momentos es el camino que sigue el reconocimiento del problema para poder identificar con precisión quiénes son aquellos que llamamos, nombramos o se autodefinen posteriormente como desplazados, como migrantes o como refugiados. Igualmente, en qué momento se ocupa no solamente la investigación académica, sino también la atención gubernamental de tener en la agenda pública el tema de la migración y del desplazamiento. Y digo que entonces hay un momento en donde fundamentalmente la crisis que en derechos humanos se visibiliza, tanto la crisis humanitaria interna como la que se empieza a generar en las fronteras, que se dice, o decía también, de pronto lo mencioné ayer, que en las fronteras con Ecuador, con Venezuela y con Panamá, al final de los 90 y promediando la primera década del siglo XXI, nos encontramos con una crisis humanitaria bien importante, a la que hoy tendríamos que sumar en la coyuntura lo que está pasando en la frontera con Venezuela, pero del lado inverso, o sea, el ingreso de venezolanos a fronteras colombianas y también la consecuente crisis humanitaria de la que nos hablan hoy, que habrá que mirar con los medios cómo se ha venido documentando o no la afirmación de que asistimos a otra crisis humanitaria por la migración venezolana a Colombia. Pero ahí quiero llamar la atención, es fundamentalmente que empieza a jugar ese tema un lugar en la política pública y que es bien importante en el caso de Colombia, y que con eso lo que quiero señalar es que parte de nuestra experiencia para lo que quiero llevar hacia la agenda final de trabajo tiene que ver con recuperar también ese papel que ha cumplido la investigación en el diseño de políticas públicas en el país para una atención adecuada, no suficiente sin duda, del asunto de la migración y del desplazamiento.
Y en el tercer momento, la renovación de preguntas de la que hablaba ahora, que es muy importante ahí, el reconocimiento de desplazados y de migrantes como sujetos de derechos y en ese sentido las implicaciones sobre la ciudadanía y lo que tiene que ver con la perspectiva de género. Ahora, cuando hablo de tres momentos no lo estoy refiriendo en orden cronológico. Algunas de estas dimensiones o problemas sí suben una suerte de trayectoria también en el tiempo, pero muchos de estos asuntos los vemos discurrir simultáneamente en algunos de estos momentos. Bueno, entonces, el punto de partida sigue siendo entonces aquello que decía ahora, el asunto del reconocimiento del problema, tanto el desplazamiento forzado como el de la migración internacional. Y señalo entonces cómo en esos momentos se construyen imaginarios diferentes. Empezamos con ver al migrante o al desplazado como un damnificado y con ello estamos incurriendo en la negación del reconocimiento y las posibilidades de su inclusión en la sociedad. O sea, estamos contribuyendo a esa exclusión de la que hemos hablado, que se deriva, entre otras cosas, en xenofobia, discriminación y demás. Pero también, y me llamó mucho la atención en el panorama que presentaba ahora la doctora Mac, y es que entre nosotros fue muy frecuente la construcción que hicimos del imaginario del desplazado como bandido, pero también que discurre paralelamente a cómo se construye en el exterior la idea del colombiano migrante como bandido, ¿sí? En eso lo que estamos diciendo es que esa mirada de los migrantes internos e internacionales está permitiendo que se multipliquen esa asignación de identidades o lo que llamamos identidades imputadas y que lo que está haciendo es mostrándonos cómo se construyen y se promueven los estigmas sociales a partir de estas figuras. Eso está muy presente en lo que hemos llamado en los estudios de desplazamiento interno, sobre todo el sentido común de la sociedad que se relaciona con el tema a través de esos estereotipos, pero que además se incrusta en las mentalidades institucionales y que por eso conduce a una respuesta estatal marginal o insuficiente. Disculpe. Quiero señalar con esto, y lo vivimos concretamente en los estudios que se hicieron con tendencia a la política pública en el país, que ese sentido común no solamente estaba presente en el ciudadano de a pie, también estuvo presente en los funcionarios. Por eso mencionaba ahora el testimonio de abogados que están dispuestos a recibir las denuncias de desplazamiento y que sin embargo están recibiendo esas denuncias desde el sentido común, instalado también en ellos esa percepción. Bueno, en todo esto han predominado para avanzar precisamente en la identificación del problema, la renovación de las preguntas y demás. Digamos que en los últimos 20 años se han mostrado tendencias de los distintos enfoques que tenemos en el país para abordar el problema, que van desde los enfoques cualitativos, donde hay una gran riqueza etnográfica, donde hay una gran riqueza de estudios de caso, donde podemos observar la puesta en escena de métodos de investigación muy expeditos para descifrar un poco la lógica del desplazamiento interno y también de la migración internacional. Hemos tenido también enfoques cuantitativos que no habrá que demeritarlos porque han hecho también sus contribuciones, pero que nos ponen de cara a un problema muy importante para la investigación en este tema en el país, y es el asunto de las cifras. Nosotros llamamos en nuestra investigación la existencia de una cifra gris, tanto del desplazamiento interno como de la migración internacional, con lo que queremos señalar que hay una subestimación del fenómeno o a veces una sobredimensión, y que eso no es neutral, sino que obedece a problemas y posturas de orden político. Un ejemplo muy claro, hubo momentos en que la atención humanitaria de emergencia para los desplazados provenía de la comunidad internacional, y en ese sentido los recursos de la comunidad internacional eran destinados con mayor
claridad y precisión en cuanto tuvieran cifras que soportaran esa inversión. Eso hizo que muchas ONGs de derechos humanos sobreestimaran las cifras o, en su defecto, los gobiernos locales desestimaran las cifras porque no querían atender toda esa población que estaba demandando mayor atención. Entonces, fíjense que en ese juego de lo político, las cifras empiezan a ser uno de los temas más controvertidos. Sin embargo, a través de las cifras es que podemos sopesar la magnitud del problema, lo que decía muy claramente las cifras que nos mostraba en su intervención la doctora Mar. Es un fenómeno tan grave, de tal proporción, que estamos hablando de cuántos millones de ciudadanos se movilizan forzosamente en el mundo, y de esos entonces cuántos colombianos lo hicieron o lo siguen haciendo, porque aquí no se ha acabado el desplazamiento forzado interno, ni siquiera en tiempos de posacuerdo. Entonces digo que el tema de las cifras es muy importante. Hay estudios cuantitativos muy importantes o estudios cualitativos que incorporaron para su análisis la importancia que tiene la cuantificación, pero todavía es un proceso que demanda mayor atención por parte de los nuevos estudios, porque aunque ya hay unos registros oficiales que nos permiten seguirle la pista al crecimiento poblacional en esta condición, no son lo suficientemente claros para tener un dato único. Yo diría que ahí siempre estamos abocados en la investigación a la triangulación de información cuantitativa para aproximarnos más o menos con precisión a ese asunto. Hay unos enfoques estructurales con los que empezamos a trabajar que nos mostraban la guerra, el conflicto y la violencia estructural como la gran causa, y a lo que se sumaron otros asuntos estructurales emparentados con el desarrollo económico como los megaproyectos y demás, pero que siempre, yo diría, en esos estudios tenemos un pecado que confesar, y es que también el fenómeno se invisibiliza. Nosotros encontramos que en los primeros balances que hicimos sobre los estudios sobre desplazamiento, habían pretensiones, por ejemplo, de tener estudios que decían desplazamiento y género, desplazamiento y megaproyectos, desplazamiento y derechos humanos, y siempre el desplazamiento se invisibilizaba por el otro problema. Entonces resultaban siendo más bien estudios sobre género o estudios sobre megaproyectos o desarrollo o estudios sobre derechos humanos, pero el tema que los había originado se quedaba invisible, o sea, no se avanzaba en la caracterización del problema propiamente de la movilidad humana, porque quedaba más o menos diluido en las otras dimensiones. Igual pasaba con los enfoques psicosociales. Sin embargo, ahí sí tengo que señalar que hay una gama de estudios muy importantes que contribuyeron mucho y siguen haciéndolo para entender en esa intersección entre enfoque psicosocial y género, entender no solamente los impactos diferenciales en materia psicosocial sobre desplazados y migrantes y en consecuencia las atenciones diferenciales de estos sectores poblacionales. Aquí llegamos entonces a los enfoques en la movilidad de perspectiva de género, que nos permitió mirar justamente esa participación diferenciada en el conflicto y también esos traumas o pérdidas diferenciales entre hombres y mujeres, que nos permiten llegar a construir unas hipótesis explicativas. Yo tengo aquí del desplazamiento forzado y pongo enseguida de la investigación a la intervención, porque lo que quiero señalar es que ahí empiezan estas hipótesis explicativas muy ancladas en el problema del desplazamiento forzado interno, el de la guerra como gran causa, el del desarrollo como factor de desplazamiento y el de las dinámicas contemporáneas local-global que nos muestran las nuevas conflictividades, y con eso me estoy refiriendo a una cosa que a nivel global todos conocemos y que fue toda la guerra contra el narcotráfico o la guerra contra el terror, o sea, dos guerras que se anunciaron globalmente y que afectaron buena parte de las dinámicas locales de las conflictividades, no solamente en Colombia, sino a nivel mundial. Lo que han llamado Esteban Calivas y Mary Kaldor las nuevas guerras, pero que lo que nos están mostrando son transformación de una conflictividad global que se expresa localmente, o de expresiones locales de violencias muy localizadas, como en el caso de Colombia,
que se articulan a dinámicas globales de conflicto. Esto para decir que la claridad del fenómeno, de la explicación del fenómeno, se emparentó con otros estudios que buscaron contribuir a la intervención por parte del Estado, al diseño de políticas públicas. Tenemos experiencia en Colombia de políticas locales en municipios y departamentos y experiencia, por supuesto, de políticas nacionales, incluida la que ordenó la Corte Constitucional en el año 2004 de monitorear el cumplimiento del gobierno con relación a la vulneración de derechos por haber encontrado que la población desplazada que había crecido tanto y tan complejo el problema del desplazamiento que mostraba un estado de cosas inconstitucional que tendría que ser reparado y que nos pone de mano de todo lo que significa la reparación de las víctimas. Bueno, en ese momento que ha avanzado los estudios y que tenemos presente un tránsito que no era muy claro en los estudios, posiblemente lo vemos un poco más claro hoy, de la conexión que establecemos entre la migración o la movilidad interna, el desplazamiento forzado y la migración internacional, nos encontramos con que la pregunta por la migración internacional comienza a ser una pregunta clave para entender cómo se conectan esas dinámicas a nivel del país con relación al gran problema de la movilidad humana, que tiene que ver entonces también en un momento mucho más reciente con la caracterización que hacemos del universo de víctimas en el país y que tiene mucho que ver con toda la coyuntura reciente de esfuerzos por negociar el conflicto armado, en primer lugar con las FARC y más recientemente con el ELN. Quiero señalar esto es porque fue muy visible que cuando se empieza el proceso de negociación en La Habana, había desaparecido la categoría de desplazado por el universo de víctimas, pero también al tiempo había desaparecido de la agenda la importancia que tenía recuperar la condición de los migrantes internacionales. En ese sentido, lo que quiero señalar es que en ese universo de víctimas hubo la posibilidad de incluir y de visibilizar que también habían víctimas en el exterior y que eso suponía una mirada mucho más integral del fenómeno de la movilidad interna e internacional y un tipo de afectación del conflicto y la violencia que había que diferenciar en este caso tanto internamente como en términos poblacionales. Es decir, que aquí la perspectiva de género, recuerden además todo el debate nacional que se creó con la inclusión de la perspectiva de género en el Acuerdo de La Habana, por supuestamente, porque ese asunto de los rumores, ahora que mencionaba la doctora Mar, decía, ese sí que sería un buen programa acá, cómo tener una red contra el rumor, porque precisamente fue a partir de los rumores que aparecieron que se hizo tanto daño al trabajo que se ha venido haciendo de perspectiva de género del país y que quedó estigmatizado al señalarlo como un asunto de ideología y un asunto que había que superar como si fuese un problema, ¿no? Cuando lo que estábamos haciendo con la perspectiva de género en el universo de víctimas era diferenciar el grado de afectación en perspectiva de género de toda la población de este universo. Entonces digo, aquí tenemos que la condición de víctimas es uno de los, diría yo, de los resultados favorables que tenemos hoy, siguiéndole la pista a cómo se han transformado los estudios de desplazamiento o migración en perspectiva de género, que nos permite distinguir precisamente medidas de reparación y de construcción de memoria en esa perspectiva, tanto en lo que tiene que ver con el desplazamiento forzado y transfronterizo como lo que tiene que ver con otras víctimas en el exterior o con aquellos que tienen ese estatuto de refugiado. Esto para señalar que hay un asunto muy importante que yo lo sitúo en el análisis de lo que han sido estos tres momentos de construcción del problema y de la manera de abordarlo, y es que en ese tránsito de identificar causalidades que nos permitan tipificar los distintos problemas, la perspectiva de género nos ha aportado en la distinción de ese universo que digo de víctimas o de desplazados y de migrantes, pero también recuperar para el análisis
su capacidad de agencia. Es decir, es como que dejáramos atrás que no bastaba con un diagnóstico de victimización, sino que había que avanzar a construir o a ver, mejor, a examinar el proceso de constitución de los actores nombrados o autonombrados como víctimas, como desplazados o como migrantes, porque me parece muy inconveniente que la más de las veces hicimos análisis asumiendo una postura pasiva de estos actores y negando su capacidad de agencia. Por eso traía en esta que las respuestas sociales y los procesos organizativos son muy importantes porque nos permiten identificar cómo en la transformación del problema damos también un salto en el análisis de esa consideración humanitaria que llamaba al principio, que se transforma en una consideración de sujetos con derechos y mucho más allá con capacidad de acción. En ese sentido, ahí en ese campo de los procesos organizativos de la población desplazada, de los procesos organizativos de la población migrante en el exterior, nos encontramos ahí sí de una manera muy visible y muy definitiva con un papel central de las mujeres. O sea, las mujeres no solamente entonces va a ser una población proporcionalmente situada como mayoritaria en el impacto que ha tenido que vivir tanto del desplazamiento como de la migración. O sea, en Colombia podemos ver la feminización tanto del desplazamiento interno como de la migración internacional como un fenómeno, pero también lo que podemos ver es que hay un liderazgo en las mujeres para avanzar de esa condición de victimización pasiva y transformar todo su potencial y su capacidad para liderar procesos organizativos en busca de favorecer el cambio de su situación, que también nos pone frente a una pregunta con relación a la identidad, o sea, interpelar o interrogar la constitución de un actor colectivo, porque entonces estamos frente a cómo las mujeres se empoderan o cómo los migrantes o cómo los desplazados acceden a formas organizativas. En esa pregunta estamos dando lugar a transformar también un espectro del análisis, y es que asumíamos cierta pasividad por efectos de la violencia, por efectos de la guerra, por efectos de todo lo que significaba el desarraigo, la expropiación, el desalojo, etcétera, etcétera, o la salida de una manera, digo yo, también emparentada con el conflicto, a buscar otras oportunidades. Estamos hablando de un momento en donde se invisibilizaba la capacidad de acción sobre el supuesto de que la movilidad se veía como una acción en sí misma, pero que estaba ocultando otras cosas porque había una actitud más de victimización pasiva. Lo que decimos es que el análisis, sobre todo en esa perspectiva de género, ha contribuido a visibilizar esos nuevos liderazgos. Ese empoderamiento de las mujeres con las mujeres desplazadas es además de una gran riqueza los estudios de caso, porque encontramos mujeres campesinas que no tenían ni siquiera trayectoria participativa entre sus localidades y que por atender a las demandas que supone su estabilización en las sociedades de destino receptoras, tienen que ponerse en un papel de liderazgo que para ellas mismas es inédito y que muestran una potencia muy grande de la capacidad de las mujeres para transformar esa situación violenta. Bueno, esto, porque creo que debo ir cerrando, si no le voy a robar mucho tiempo a la exposición de Patricia, nos ha llevado también en la consideración de lo que quería o lo que estoy compartiendo con ustedes hoy, de ese balance un poco apretado y demás sobre lo que han sido los resultados de esta trayectoria investigativa en materia de migración y desplazamiento, nos lleva a una preocupación que yo quiero poner acá para la discusión, y es los impactos no solo metodológicos, sino también éticos de la investigación en este campo. Y me refiero a que ha sido muy importante para nosotros mirar que la investigación, si bien nos lleva a tener una mirada flexible, porque son temas que están en permanente movimiento, problemas en movimiento, nosotros decíamos cómo investigar con los migrantes que se están moviendo de un lugar a otro, cómo investigar con la población desplazada que está movilizándose. Entonces hemos tenido que
idear estrategias de investigación, técnicas de investigación. Yo llamo mucho a cierto eclecticismo en la investigación, cierta flexibilidad en los análisis, siguiendo un poco buena parte de las contribuciones que la investigación cualitativa nos ofrece. Pero mucho más allá de eso, yo diría que también nos ha tocado interpelarnos por las consideraciones de corte ético o las implicaciones éticas que tiene abordar problemas de esta naturaleza, abordar problemas con población que está afectada en el momento, que no estamos haciendo problemas de historia del siglo XIX, sino que tenemos como sujetos de la investigación a personas que están viviendo su propia experiencia. Todo eso nos lleva a pensar, bueno, ¿cuáles son los desafíos que la investigación tiene en contextos conflictivos o en contextos de violencia prolongada, como los llamaba ayer? Y que nos supone una capacidad como investigadores muy innovadora, pero también muy respetuosa de esa experiencia de los actores sociales con los que trabajamos. Entonces yo diría que ahí tenemos que mirar, por lo menos, señalo aquí 3 consideraciones importantes que tienen que ver con esas implicaciones éticas en la investigación, y es lo difuso que puede ser la frontera entre la observación y la implicación. Un poco lo que decía la doctora Noemí, cómo nos vemos abocados en la investigación también a la acción, pero cuáles son los límites que tenemos para favorecer un trabajo mucho más activo. Ahora lo decían las 2 investigadores, tanto Herminia como Mar, declarándose abiertamente feministas, y yo diría activistas también un poco, porque es como volcamos la investigación al activismo. Entonces aquí digo, hay un compromiso ético que nos lleva a interpelar nuestra actuación como investigadores en términos de tener que hay una frontera que es muy difusa y que no tenemos que hacer eco de esos llamados a la neutralidad por una supuesta objetividad, porque yo diría que no es por ahí donde la investigación en estos campos nos está llamando. Al contrario, yo creo que hay que tener de presente que tenemos una elección, que optamos y que tenemos al frente unos sujetos de derecho que nos comprometen en la investigación con sus resultados, y que en ese momento entonces no tendríamos que pensar en que los criterios de validez de lo que investigamos está puesto en cuestión, sino al contrario, que hace parte de eso. Y por eso lo incorporo entre los desafíos de la investigación. O sea, yo diría que en esa conexión que digo que hay que buscar y que hay que explicitar más entre migración y género, porque, repito, existen perspectivas de género muy valiosas en los estudios migratorios. De pronto en la agenda de buena parte de nuestros grupos de investigación en género hace falta explicitar la preocupación por la migración, pero digo, más allá de considerarlo como un contexto, ¿sí? Más allá de pensar que sí, que es que los estudios de género ven en la migración un contexto para valorar, yo diría es un poco ir más allá, pensar entonces un poco en esos cruces que hacemos hoy de múltiples exclusiones, y pensar en una gran potencia que le veo hoy, y con eso quiero terminar, a los estudios comparados. Nosotros tenemos un acumulado, por lo menos en los últimos 25 años, de estudios muy valiosos en materia de migración, en materia de desplazamiento y en materia de género. Posiblemente lo que tenemos que avanzar es en esas articulaciones intencionadas entre estos campos, pero posiblemente también tenemos que superar un poco una cosa que ya está muy bien representada, y son los estudios de casos. Yo creo que hay un muy buen acumulado de casos que nos permiten además no irrumpir de manera abrupta en generalizaciones que van a llenar de problemas la investigación, al contrario, pero sí creo que tenemos que transitar mucho más decididos a la comparación, es decir, que el examen de los casos sea la puerta de entrada para avanzar en estrategias de trabajo comparado, porque no solamente para mejorar los análisis sobre la situación colombiana, sino en relación con la migración o la movilidad internacional, con los estudios de caso, y romper con aquello que llamaba también al principio ese asunto de la excepcionalidad del caso colombiano. Yo diría que el diálogo sur-sur
tiene que potenciarse a partir de que pongamos a disposición de la investigación del sur todo el acumulado que tenemos acá, pero que también leamos del acumulado que tienen otras experiencias regionales, continentales e internacionales, porque miren, parecería impensable la comparación, pero en los estudios migratorios y en la perspectiva de género hay una riqueza que ya han mostrado algunos estudios comparados en sociedades tan distantes aparentemente nuestras como las africanas o como las asiáticas. Hay un trabajo comparado en fronteras que nos muestra una relación de lo que está pasando en la frontera Colombia-Venezuela con relación a la frontera sur de España con África. Y aparentemente son situaciones incomparables, pero los estudios de caso bien documentados nos están llevando a propiciar y a potenciar un manejo comparativo en la investigación, yo diría en migración y en género, que enriquezca la mirada y nos permita compartir experiencias. Cuando empezamos a hacer los estudios de migración internacional nos quejábamos de paradigmas que señalaban siempre la relación unívoca sur-norte. Yo diría que ahora estamos muy empeñados y con razón en avanzar en la construcción de ese diálogo sur-sur. Eso no significa excluir el norte. Yo diría es que hay que potenciar todo ese trabajo comparado en ese diálogo sur-sur porque nos debemos esa tarea en el sur, pero sin pensar que estamos haciendo otra vez gala de una nueva dicotomía, porque lo que creo es que hay que romper precisamente con esos análisis dicotómicos. Yo dejo ahí porque si no ya se nos va mucho tiempo. Muchas gracias.